Estimados compañeros, muchas gracias por la oportunidad de participar en el quinto encuentro internacional de investigación en lenguas, literatura y educación. El tema de mi ponencia es la importancia del translingüismo en la comunicación actual. Para iniciar, quisiera recordar que el translingüismo es un concepto que ha sido utilizado por más de una década para explicar la diversidad en el uso de una misma lengua por sus hablantes en contextos variados como respuesta a las posibilidades de comunicación presencial y virtual en el mundo. Estas características que dan diversidad corresponden o se explican a partir de la edad, el género, el nivel educativo, la ocupación, el origen geográfico, el contexto en el que se da la comunicación o la clase social, elementos que otorgan identidad a cada uno de los hablantes. El translingüismo ha sido materia de estudio en diversas áreas como la lingüística, la sociología o la comunicación social. En el caso de la literatura, encontramos una novela paradigmática para entender el translingüismo. Es la novela Borderlands o La frontera, la nueva mestiza en español, escrita en 1987 por Gloria Anzaldúa, una novela considerada paradigmática de la literatura chicana. Si observamos las frases que encontramos en cursivas, podemos observar cómo este uso, tanto del español como del inglés, dan una identidad particular no solo a la narradora, sino también un significado especial a la situación descrita. En este caso, la traductora al español de esta novela, Carmen Valle, se pregunta, ¿cómo se traduce un libro escrito, sobre todo en inglés, con amplios fragmentos o palabras y frases intercaladas en español con términos en náhuatl? En particular, cómo se traduce una historia históricamente monolingüe y anclada en la tradición traductora europea, que aprecia sobre todo las traducciones planchadas al vapor y falaces en el sentido de que no deben mostrar ni una arruga de su carácter de texto traducido. ¿Qué hacer entonces con un texto lleno de bodoques, calados, cenefas, fruncidos y volantes? En el caso de la lingüística aplicada, hay diversos académicos que han abordado el translingüismo en el aprendizaje y uso de las lenguas. En este caso podemos referir un libro muy importante, Translanguaging, de Ofelia Medina y Li Wei, o un artículo de Li Wei llamado Translanguaging as a Practical Theory of Language, que en ambos abordan aspectos muy importantes de este concepto en el aprendizaje y uso de otras lenguas, además de la lengua materna. Sin embargo, para esta ponencia abordaremos elementos desarrollados por Suresh Kanagarya, un académico de Sri Lanka cuya lengua materna es el tamil y que trabaja en las últimas décadas como lingüista en Pennsylvania State University en Estados Unidos. Sus líneas de investigación básicamente son la sociolingüística, la literacidad y el aprendizaje de lenguas. En la lingüística aplicada, él ha desarrollado el análisis y crítica de las normas predominantes en el uso de las lenguas, las políticas lingüísticas en la educación superior y la escritura en la lengua 1
y el uso del inglés en contextos globales. En este caso abordaremos el ejemplo de los cambios que ha tenido el uso del inglés por ser un ejemplo paradigmático debido a su propagación histórica y a las diferentes funciones sociales que cumple. Se han desarrollado diferentes modelos, mencionaré estos tres muy importantes. Un modelo es lo que se llama el uso del inglés en el mundo, o en plural, World Englishes, el inglés como una lengua internacional o el inglés como lengua franca. Si bien son modelos que han aportado ideas claras para entender cómo se ha desarrollado el uso del inglés, presentan ciertas limitaciones. La más importante es que se parte de comunidades con un uso homogéneo de la lengua, a pesar de que sus hablantes tengan identidades diversas. Esta limitación, por ejemplo, para Michael Halliday, es que con los modelos predominantes, el análisis se ha enfocado en la glosodiversidad, lo que se refiere al número de lenguas, de palabras nuevas, etcétera, y no ha abordado el estudio de la semiodiversidad, que refiere al cambio en los significados según la práctica y el contexto social de sus hablantes. Es así que no se considera la variedad de usos de una misma lengua en hablantes nativos y sus comunidades, considerando que toda comunidad es heterogénea no solo culturalmente, también en términos, como ya lo habíamos referido, a la edad, el contexto, ya sea que sea de la comunicación virtual o presencial, el género, la ocupación, etcétera. Para explicar el uso del inglés en el mundo, World Englishes, Braj Krasnow en 1985, es decir, hace casi 40 años, él explicó el uso a partir de tres círculos concéntricos. El círculo interno, o podríamos decir el centro, es el que refiere a los hablantes de los países donde originalmente se habla como lengua oficial, nativa, que proveen las normas y se consideran poseedores de la lengua. En este caso, por ejemplo, Reino Unido o Estados Unidos, Canadá. El segundo círculo, el círculo externo, refiere a los hablantes de comunidades poscoloniales que adoptaron el inglés como segunda lengua para actividades dentro del país. Y se considera que estos hablantes desarrollan las normas de uso, por ejemplo, aquellos que viven en India, Singapur. Y el tercer círculo, el círculo en expansión, expanding circle, se refiere a hablantes de comunidades que usan el inglés como lengua extranjera y que por tanto son dependientes de las normas. Sin embargo, esta explicación del uso del inglés a partir de estos círculos concéntricos implica ciertas limitaciones, ya que nos podríamos preguntar qué pasa con las variantes de una misma lengua, como el caso del pidgin, que se refiere al inglés que se utiliza en Hawái, básicamente, el inglés de los chicanos o el African American Vernacular English, y se consideran, a pesar de que son hablantes que se encuentran en estos países, fronteras geográficas, se consideran como variantes inferiores o deficientes. Para ejemplificarlo, escucharemos brevemente un fragmento de un hablante de Pidgin.
I go buy the can from you. If I get a little bit money, but I go pay you okay. And now I know what I can now. She understand what I'm saying. I don't have cash, I don't have money, so later on I'll pay her. When my income tax return and I get the money, then I will give some. Okay, it's okay. And now we say, it's okay. Un elemento positivo de este modelo de World Englishes es que consideró que el inglés no es monolítico y sus formas de uso escrito y hablado en diferentes contextos regionales y culturales. De ahí la diversidad de vocabulario, de pronunciación o de estructuras gramaticales. También considera que las variedades locales poseen sistemas y normas propios, reconociendo la existencia de dialectos del inglés británico. Un elemento importante de este modelo del inglés en el mundo, World Englishes, es que consideró que el inglés no es monolítico y las formas de su uso, escrito y hablado, en diferentes contextos regionales y culturales, como el vocabulario, su pronunciación o las estructuras gramaticales. También considera con este modelo que las variedades locales poseen sistemas y normas propios. De ahí que se consideren o reconozcan dialectos del inglés británico, como el Scouse, que se habla en el área de Liverpool, el Georgie en el nordeste de Inglaterra, o el Cockney, la clase trabajadora de Londres, o bien el que se refiere como inglés de la BBC o Received English, o que es un inglés estándar, o el inglés de la reina. No obstante, este modelo de World Englishes no considera la pluralidad de usos y significados dentro de una misma comunidad. A continuación, escucharemos un fragmento de un adolescente hablando Scouse al referir lo que él había experimentado en un partido de soccer. Amazing, sick, great, fantastic. What else do you want me to say? Anything else? Yeah. We played. We did. Every player was boss. And the one that I'm mentioning now, Sadio Mane, I said it last time I was on it, he's the best football player in the world. I don't know why people, why he's laughing for? What, Chris, why are you laughing for? Why are you laughing for? I'm being serious. I'm being serious. No, you see, I'm talking facts here. I don't do if buts and maybes. I do absolutes. And you know, like if your aunt had balls, she'd be your uncle, but she doesn't, so she's not. Do you know what I'm trying to say? So Liverpool were amazing. boss, amazing, sick, great, fantastic. Debemos decir que también bajo este modelo, el World Englishes, la mezcla excesiva de otras lenguas es considerada como un elemento de incompetencia. Otro modelo muy importante desarrollado hace casi 20 años es el inglés como lengua internacional. Una característica es que se incorporan diferentes contextos y uso por parte de hablantes nativos. El número de hablantes se reconoce como que utilizan el inglés como lengua adicional, excede por mucho al número de hablantes nativos. Y también reconoce formas dialectales con su derecho a negociar el uso y significado de las palabras. Sin embargo, los referentes utilizados se basan en un uso estándar altamente influido por lo que reconocemos o se ha descrito históricamente como el inglés norteamericano o el inglés británico. Y otra limitante es que es un modelo que aparenta ser neutral,
aunque esto incluya situaciones de comunicación sin referencia clara al contexto cultural o social que se da en la lengua de manera natural. Otro modelo muy importante es el inglés como lengua franca, que se abordó a partir del amplio uso del inglés de manera digital, con la comunicación virtual. De ahí que reconoce los usos emergentes, ya que sugieren flexibilidad en las normas para facilitar la comunicación entre hablantes de diferentes lenguas. Recordemos el círculo en expansión de Grasham. No asume la neutralidad en el uso de las lenguas, pero considera a los hablantes nativos como el punto de referencia y se utiliza un corpus lingüístico donde el uso tiene preponderancia. Sin embargo, su objetivo no trasciende lo instrumental, no considera el carácter de apropiación de una lengua que nos da identidad a los usuarios y tampoco considera a los hablantes no nativos del inglés, eh, pues se asumen ajenos a las comunidades de los hablantes nativos. Canagraya explica el translingüismo como una práctica, es decir, el translingüismo no es un objeto o un producto fijo, sino una identidad, ya que las identidades son híbridas y en constante cambio. Esto resulta desconcertante para ideologías dominantes y para las normas monolingües, pues cuestiona la pureza de las lenguas y la considera un constructo ideológico y evidencia las diferencias entre la globalización del norte y la globalización del sur, haciendo explícitas las diferencias ideológicas en el uso de una lengua. En este caso, en el translingüismo, la lengua combina palabras y estructuras de diferentes lenguas y de diversas fuentes de significación. Y los hablantes nativos también echan mano del translingüismo. Canagraya explica el translingüismo a partir de 4 características. La primera característica es considerar a la lengua como una ecología del lenguaje. Es así que se pregunta si el inglés es una lengua única o una ecología de lenguas. El nivel de dominio, los dialectos o el número de hablantes no son indicadores confiables del nivel de uso del inglés en la comunicación actual. Y utiliza este símil para explicar la diversidad en el uso actual del inglés, pues coexisten diferentes prácticas translingüales. De ahí que él considere en el translingüismo como un acto de comunicación que involucra una serie de luchas entre las lenguas y una negociación de los diversos recursos lingüísticos en situaciones particulares para obtener el significado. La segunda característica del translingüismo es la heteroglosia, como lo desarrolló Mikhail Bakhtin en el libro de Dialogic Imagination, donde sugiere que solo el Adán mítico, que con la primera palabra se acercó a un mundo virginal y aún no calificado verbalmente, pudo realmente escapar de principio a fin a esta interorientación dialógica con la palabra ajena que se da en el objeto. El discurso humano histórico concreto no tiene este privilegio, dice Bakhtin. Puede desviarse de tal interorientación de manera condicional y solo hasta cierto punto.
La tercera característica del translingüismo es el kairos, que refiere al momento preciso y con las palabras adecuadas para lograr la comunicación o la expresión, que indica el qué, cuándo y cómo se dice algo para lograr la comunicación. La comprensión del kairos permite a las personas entonces elegir estratégicamente los mensajes para lograr los objetivos de comunicación. Una cuarta característica del translingüismo es que está en constante evolución. Pennycook sugiere que las lenguas son artefactos culturales que se inventan, se desinventan o se reconstruyen para enfrentar necesidades de comunicación particulares. Entonces, aunque las variaciones en el uso de las lenguas comúnmente se perciben como deterioro de las normas, estas dinámicas han demostrado ser medios viables para la interacción entre personas de diversos grupos sociales, diversos individuos, identidades e ideologías. Espero haber contribuido en algo para la comprensión de un elemento tan importante en la comunicación actual. Reciban muchos saludos.